Hola, saludos, bienvenidos y bienvenidas a Intercambios Puerto Rico, el podcast. Hoy vamos a estar hablando sobre reducción de daños junto con mis compañeros. Frederick Cortés, coordinador de programa. Ya llevo 5 años trabajando con la organización. Y Dagoberto Ojeda Villán, soy manejador de casos y ya voy para 6 años. qué bueno que podamos tener este espacio para, ¿verdad?, aclarar y que otras personas conozcan del trabajo que hacemos en Intercambios Puerto Rico, de también, ¿verdad?, las iniciativas en las que, ¿verdad?, se basan nuestros proyectos. Que en este tema, ¿verdad?, vamos a estar hablando sobre lo que es la reducción de daños. ¿Qué es para ustedes la reducción de daños? ¿Cómo lo han pensado? ¿Cómo me lo pueden definir, describir? Bueno, la reducción de daños es una forma de decirle a las personas: lo que vayas a hacer, hazlo bien. Tenemos que partir de la realidad de que la gente pues consume droga, es parte normal de la existencia humana desde hace miles de años. Hoy en día, pues nuestra sociedad, pues también esto es algo que es socialmente común, ¿verdad? Se practica mucho, mucha gente lo hace, todo el mundo tiene alguna sustancia que consume, ¿verdad? Ya sea desde cosas como el azúcar, la cafeína, hasta sustancias pues que están ilegales de la calle, perico, heroína, marihuana, rola, por ahí para abajo. Y pues la reducción de daños te da otra perspectiva de cómo tú hablar con la gente de estos temas y cómo abordar los posibles riesgos, porque pues tampoco, ¿verdad?, es que nosotros queremos decirle a la gente que se metan lo que les dé la gana y que hagan, ¿verdad?, que todo eso es bueno. Lo que queremos decirle es: si vas a hacer las cosas, pueden conllevar unos riesgos, pero cómo tú entonces reduces la posibilidad de que esos riesgos se conviertan en un peligro para ti y para la gente que te rodea. Definitivo. Me gusta esa descripción de reducción de daños, ¿verdad? Porque es como nos permite cambiar el panorama sobre, ¿verdad?, lo que podemos pensar que puede hacer el uso de sustancias que pueda ser riesgoso versus hacerlo quizás de una manera menos riesgosa, ¿verdad? En tu perspectiva, Dago, ¿qué tú piensas sobre eso? Las conductas. Ajá. Para mí que las conductas, que aunque para uno sea personalmente, piense que esa acción no está bien hecha, pero mira, si lo vas a hacer, hazlo de una manera saludable, de una manera preventiva, que no te afecte a ti ni a los que están alrededor de uno. Yo creo que eso es bien importante, tener eso, que uno no quiere que lo haga, pero si lo vas a hacer, hazlo bien. Claro. Y entonces, este término es como un poco nuevo quizás, ¿verdad? Yo soy trabajadora social comunitaria, igual que mi colega Frederick, pero fue algo que no aprendimos en la universidad, es algo que no se habla mucho. Siempre, ¿verdad?, tenemos la perspectiva de que si una persona está en consumo de sustancias, a lo mejor lo único que tiene como opciones es quitarse para poder bregar otras situaciones. ¿Creen que esa premisa es correcta? Mira, lo que pasa es que este término de la reducción de daño, quizás para nosotros aquí en Puerto Rico es algo que no hemos escuchado mucho, pero tiene una historia. Y esto viene desde los movimientos contraculturales de los años 60 y 70, cuando hay el auge del uso de los psicodélicos, porque se estaban utilizando los psicodélicos para hacer investigaciones clínicas. Y pues eso se filtró a la calle y, ¿verdad?, y mucha gente empezó a probarlo y vieron los efectos que tenía y se convirtió muy popular. Desde que se empezó a popularizar los psicodélicos en esa época, se empezó a entender por parte de quienes los usaban que había una forma quizás más placentera y más segura de utilizar estas sustancias, como por ejemplo en un ambiente controlado, que tengas un estado mental estable al momento de consumirla. Tiene mucho que ver con las condiciones bajo las cuales se da ese consumo. Que pueden ser controladas, que pueden ser, ¿verdad?, unos espacios más seguros. Exacto. Que muchas veces, ¿verdad?, esa es la premisa que pensamos, en que quizás el efecto de la droga no es tan riesgoso como lo que hay alrededor en el contexto social, que realmente lo que ¿verdad?, pone en peligro muchas veces a esas personas que consumen son pues los espacios en donde lo hacen, no tener recursos accesibles, la calidad de la políticas sustancia que afectan todo el tiempo a la calidad de la sustancia. Sí, es verdad, vamos a ponerlo de esta manera, no es lo mismo tú
inyectarte con una jeringuilla nueva en un lugar donde tú estás con relativa privacidad, en un lugar limpio, que tú hacerlo en un shooting, en la calle, con agua que encontraste en una botellita que alguien tiró por ahí, con una jeringuilla que ya la has usado 10 veces o que la recogiste porque no tienes ninguna y otro la usó ya, ¿verdad? Y eso es parte del trabajo que ustedes hacen todo el tiempo, ¿verdad? Yo obviamente he tenido la oportunidad, pero explíquenme, ¿cuál es la dinámica del proyecto que ustedes, ¿verdad, trabajan en Intercambios Puerto Rico? Dago, ¿cómo se organiza el proyecto, la semana? Bueno, nosotros salimos 2 veces en semana a hacer rutas desde Junco, Canóvana, Río Grande, Loíza, Luquillo. Y el otro día vamos que es el jueves, vamos para Yabucoa, Humacao y Nahuabo. Nosotros hacemos el intercambio de jeringuillas. Nosotros es intercambio lo que nos traen, aunque siempre le damos al que venga sin nada, pero lo importante también es que educarle a los participantes de que se cuiden, ¿entiendes? Que no las tiren por ahí, recogerlas para que no vaya a afectar también la comunidad. Le enseñamos, tenemos pruebas de HIV, también siempre damos Narcan, que es para revertir sobredosis. Al igual que también las personas cuando desean y quieren ellos ir a un programa, nosotros también le damos acompañamiento, igual que ayudamos a buscar seguro social, planes médicos, certificado de salud y ayudamos en todo eso. So, lo que manejan, ¿verdad?, es los servicios en las diferentes comunidades de todos los pueblos que tú mencionaste. Que imagino que todo eso tiene sus ventajas, pero también tiene sus barreras. ¿Cómo nos pueden como que hablar de esa barrera o ese trabajo en la calle que, ¿verdad?, semana tras semana es bien sacrificado? Y hablábamos fuera de cámara de la intensidad del calor y cómo ustedes ven toda esa dinámica de ofrecer este tipo de servicios a las personas que están, ¿verdad?, consumiendo en las comunidades donde están visitando ahora mismo. Mira, pues es un reto grande porque ha cambiado mucho las dinámicas principalmente desde la pandemia para acá. En Puerto Rico pues ¿verdad? Y antes de la pandemia, justo antes, había ocurrido el huracán María no hacía tanto, una serie de circunstancias que han cambiado la forma en que vivimos aquí. Entonces, después de la pandemia, ha cambiado el ambiente en el aspecto de que ya la gente no se aglomera en lugares públicos o semipúblicos para consumir la sustancia en presencia de otros, ¿verdad? Sino que pues se ha movido más hacia el espacio privado y eso presenta pues ciertos riesgos, especialmente cuando hablamos del consumo de los opiáceos como la heroína, el fentanilo, entre otras. Eso lo que hace es que aumenta el riesgo de que esa persona, si tiene un accidente consumiendo, no haya nadie quien lo asista. Antes teníamos una cultura de consumo de sustancias mucho más comunitaria, más social, en donde se daba ese consumo en sitios cerca de espacios públicos o en espacios públicos. Y pues siempre había como algún tipo de red de apoyo, aunque fuera informal, pero que de gente que está pendiente, ¿verdad? Porque aquí en Puerto Rico y en el Caribe pues somos gente bien familiar, bien de comunidad y siempre está el que está pendiente a los que están, ¿verdad?, un poquito chavados, pues de conseguirle comida o darle trabajo, estas cosas. Pero esto pues ha cambiado un poco y eso es un reto, que se han ido rompiendo esos lugares céntricos donde se conglomeraba la gente y era más fácil impactar más gente de una sola. Ahora pues hemos tenido que buscar otras maneras, ¿verdad?, de cómo llegar entonces al público, quizás explorando más lugares, quizás explorando cómo llegamos a terceros a través de un intermedio, ¿verdad? Una persona que a lo mejor ya no se conglomera en la comunidad para consumir y eso, pues cómo logramos hacerle llegar la información que tenemos, ¿verdad? Lo que menciona Dago, la información, los servicios, pero también los materiales, para que pues poder de alguna manera impactar a esa persona indirectamente, pero que nos permita realmente pues seguir regando la voz y que en algún momento la gente que no están viniendo directamente puedan llegar, que no tengan que depender en un intermediario. Ok. Entonces, sí, han habido cambios en términos de cómo ofrecer el servicio de un tiempo para acá. Mencionaste el COVID, mencionaste María. ¿Y qué cambios han habido en cuanto a las personas que reciben el servicio?
qué más barreras se han presentado, quizás en cuanto a las necesidades que se tienen. Obviamente sabemos que las personas que impactan, ¿verdad? Y que reciben sus servicios, puede que tengan unas necesidades bien particulares. So, más o menos por ahí, ¿qué necesidades han visto que son las más recurrentes? Mira, hay muchas necesidades. Podemos hablar tanto de necesidades materiales como necesidades de otro tipo de cosas como servicios y red de apoyo. Por ejemplo, un asunto que es constante es la cuestión de la vivienda, ¿verdad? Y, las personas que están en un estado más crítico de salud, ¿verdad? Y que consumen sustancias, muchas veces carecen de un lugar apropiado para poder residir, y ¿verdad? No solamente que estés viviendo en la calle, sino que puede que estés viviendo en un lugar precario, un lugar que estaba baldío, pues tú lo estás ocupando, o estás viviendo arrimado con alguien. Y ese tipo de condiciones de vida pues no te permiten a ti mantener ciertos elementos en control que te den estabilidad y te permitan ocuparte de otras cosas más allá de la supervivencia. Eso es una. Segundo, pienso que en cuestión de los servicios todavía hay mucho estigma y mucho prejuicio en contra de las personas que se conocen de su uso de sustancias. Especialmente un uso de sustancias muy particular, que es el de drogas inyectables. La gente que se inyecta sufre un discrimen mayor que una persona que consume drogas por otros métodos, ¿verdad? Por pastillas, o que se la huele, o que se la fuma. Y pues esa parte siento que se ve reflejada también en la poca atención y prioridad que le brindan las agencias de gobierno a atender la situación de la hepatitis C. ¿Y por qué? La hepatitis C es una enfermedad que tiene cura. Los tratamientos están disponibles, los cubre incluso hasta la reforma de salud, ¿verdad? El Medicaid. Sin embargo, es un reto consistente a través de los años el que los participantes que saben que tienen hepatitis C puedan acceder al tratamiento de forma rápida y fácil, ¿verdad? Sin escollo. Y eso sin hablar de los que no conocen su estatus. Y esto es algo tan sencillo, o sea, hay muchas tecnologías, hay equipos médicos, hay pruebas de campo, pruebas rápidas, igual que se hace para el VIH, que hay para la hepatitis C. Sin embargo, las agencias que reglamentan este tipo de elementos, pues se han dado una larga increíble, y en esto se nos está muriendo la gente. Se nos mueren no solamente de sobredosis, eso es lo que la gente escucha en las noticias, pero lo que no se habla es las condiciones, los padecimientos crónicos que la gente tiene y que no se atienden y que son tratables y curables. Entonces, sabemos que el problema está ahí, pero estamos esperando, no sé a qué, a movernos en esa dirección. Y sí. El estigma es parte súper crucial en esto. También muchas veces se aplaza tener políticas que ayuden, que beneficien, que se muevan en pro de esta comunidad, precisamente por el estigma. Nadie se ocupa, nadie ve la relevancia de esto, las personas siguen muriéndose en la calle y, ¿verdad? Muchas veces grupos como nosotros, ¿verdad? Y reconociendo que alrededor de la isla hay pocos, pero existen otros grupos que también trabajan, ¿verdad? Similar a lo que hacemos nosotros, pues somos quienes tenemos ese cantazo. Las muertes, por ejemplo, ¿verdad? Que nosotros hemos estado en la calle muchas veces y la muerte es un tema recurrente, que parte de la reducción de daño es ofrecer un servicio desde la empatía. Pero trabajar desde la empatía también significa, ¿verdad?, que vamos a sufrir igual esas muertes de personas que hemos visto semana tras semana tras semana y que lamentablemente pierden la vida, tratando, ¿verdad?, de mejorar su calidad de vida, tratando de tener un espacio seguro como la vivienda. Hablando de eso, ¿verdad?, el rol de la reducción de daño en la vivienda, eso es parte de la reducción de daño. Tener un ambiente seguro donde tú puedas, por ejemplo, si tú entras a un programa de tratamiento con medicina, como puede ser la metadona o la buprenorfina, Subuxone, ¿verdad?, distintas marcas que hay, pero si tú no tienes un lugar donde tú puedas guardar tu receta diariamente, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo tú puedes mantener una consistencia en el tratamiento que muchas veces es requerido para que el tratamiento funcione? Si la persona no tiene ni dónde guardar sus papeles y eso, ¿verdad?
no tiene dónde dormir, no tiene cómo descansar, no tiene acceso a agua limpia para poderse beber los medicamentos, ¿verdad? O preparar o cuidar su salud. Pues realmente es una barrera elemental, o sea, esto es algo sencillo de las necesidades básicas del ser humano. Y pienso que la cuestión del estigma, el prejuicio, todavía tenemos que trabajar más como sociedad, especialmente como pueblo puertorriqueño, en ver más el problema de la droga como más allá de un problema individual de cada quien, ¿verdad? Y que cada cual decide meterse las drogas y que breguen con las consecuencias. La realidad es que cuando conocemos de los casos de la gente que nosotros atendemos en la calle, yo te puedo decir que muy pocos de ellos realmente terminaron con problemas de adicción a las drogas por deseo propio. Muchas veces, pues, malas decisiones de cuando eran más jóvenes, personas con las que se juntaron y no sabían y pues terminaron envueltos en las mismas cosas sin tener conocimiento, ¿verdad? En la cárcel, mucha gente cuando va a la cárcel empiezan a consumir sustancias ahí por la mala calidad de vida que hay dentro de las instituciones penales en Puerto Rico y la falta de oportunidades de ocio y de adiestramiento y de enriquecimiento intelectual para la gente que está encarcelada. Así que, ¿verdad? Es complejo. Pienso que tenemos que, como definitivamente, sacarlo de la parte del estigma, el prejuicio, movernos a verlo de otra forma mucho más empática y sensible y sobre todo que nos compete a todos. Nadie está exento de estar impactado por las consecuencias del problema social de las drogas, de la guerra contra las drogas, que en realidad es el marco que ha permitido que este problema social se canalice hacia un problema moral o de justicia criminal en vez de verlo como un problema de salud pública, ¿verdad? Que pues tiene distintos ángulos, pero no podemos enfocarlo solamente en lo penal criminal, sino que hay que ver, ok, esto está teniendo unas consecuencias a nivel social, ¿qué vamos a hacer al respecto? Definitivamente. Y atando un poco con eso, la reducción de daños, ¿verdad? Surge desde las comunidades que más estaban viendo ese efecto de la guerra contra las drogas, más estaban viendo las muertes cercanas de personas por la epidemia de VIH hace 30 años atrás. Entonces, estas alternativas o estrategias pragmáticas como son el intercambio de jeringuillas, pero aparte de eso, la reducción de daños abarca muchas otras estrategias. Pero si lo enfocamos en el intercambio de jeringuillas, pues es la manera en la que podemos, ¿verdad?, tener beneficios en las comunidades por el servicio del intercambio de jeringuillas, pero también la persona puede ir engranando con otro tipo de servicio ¿verdad?, en ese ofrecimiento de estrategia. Ahí es que uno va viendo a los participantes semana por semana y tú vas viendo cómo se van transformando y van abriéndose más. Escogiendo educación de lo que nosotros hablamos de cuidarse la piel, no consumir solo. Y pues nosotros somos los que siempre vamos toda la semana a hablar con ellos como de tú a tú, como ¿sabes?, humanamente y con amor. Y tú ves como ellos van cambiando, que al principio llegan medio reacios porque siempre están en ese modo de arriba. Sí, ¿no? El modo de sobrevivencia. Entonces, cuando se dan cuenta y hacemos una relación, pues tú los ves cuando vienen a hablarte, mira, necesito tal cosa, necesito lo otro. Y entonces ya es como que un trato diferente. Y otra cosa que quería decir es sobre el acceso a tratamiento por la misma estigma. Porque, pues, lamentablemente, muchos de los profesionales lo ven como ya le ponen una X, se perdió y no saben que esa persona es un ser humano también, que es padre, hijo, tío, hermano, todo. Entonces, pues, eso en mi opinión personal es una hipocresía, porque aquí somos tan cristianos y hablamos tantas cosas de Dios y Dios, entonces pues cuando vemos al prójimo, o sea, es como que tú lo ves y cuando tú lo ves en la calle, el sufrimiento que tienen las personas. O sea, como que estaba diciendo de la queja contra las drogas. Oh, sí, acá me la bien fuerte, pero a la hora de la verdad, ¿sabes el sufrimiento que tiene esa persona? Esa persona que lleva en la calle sin vivienda, teniendo que rebulear, pasando más rato y malos tratos de las personas
O sea, esa parte es bien triste, pero... Y es parte de la reducción de daño porque, o sea, eso es una de las partes del daño social que provoca el que abordemos esta situación de las drogas con esa mirada de juzgar, moral, ¿verdad? No solamente las consecuencias a la salud, por ejemplo, de que si tú usas una jeringuilla compartida, te expones a un riesgo de contraer VIH y pues, por ejemplo, si tú tienes esposa y tu esposa no sabe que tú estás usando droga inyectable y ahora te contagiaste con VIH, la expones a ella a riesgo también, ¿verdad? Pero no solamente eso, entonces, ¿cómo reducimos el daño social de la exclusión? Lo que provoca la exclusión, de que la gente termine con problemas de depresión, que terminen en la calle, viviendo en condiciones precarias, se desestabiliza su salud mental, ¿no? Eso también es uno de los daños. ¿Y cómo reducimos ese daño? Bueno, pues creando otro tipo de relación con las personas que vienen a buscar nuestros servicios. Definitivo. Como menciona Dago, ¿verdad? En la medida en que uno va creando esa confianza mutua, se abren las puertas para un montón de otros cambios. Sí. Y qué bueno que mencionan la parte de profesionales estigma, porque está comprobado bajo investigación. Aquí en Puerto Rico se realizó una investigación dirigida a evaluar el estigma dentro de profesionales y trabajadores sociales, psicólogos y psicólogas y médicos, estudiantes, ¿verdad? De medicina fueron los porcientos más altos. Reflejando que muchas veces desde los profesionales y las profesionales ese estigma se replica, pero constantemente. Sí. Constantemente. Yo creo que muchas de las barreras que se identifican, ¿verdad?, desde participantes para poder acceder a servicios es esa línea de que ¿para qué? No me van a tratar bien, van a estar mirando, murmurando, porque yo he estado en esa situación de a la par con participantes buscando servicios y eso es lo que me dicen. Sí. Ella se fue para allá y lo que fue hablar de mí. Él se fue para acá y lo que me estaba preguntando eran cosas que no tenían que ver. Y entonces, pues, uno ve, ¿verdad?, las dinámicas en el momento en el que van a recibir servicios y cómo esa persona recibe ese estigma que dice, para la próxima no vuelvo, porque ¿para qué? Por eso la diferencia de que mi caso, que yo estoy manejador de casos y navegación de pacientes, la diferencia cuando nosotros lo llevamos a recibir un servicio versus cuando ellos van solos. Definitivo. La diferencia es demasiado, que Sí. como los tratan diferente cuando se van con nosotros, a cuando van solos, también nosotros dándole soporte a la persona, de estar con ellos ahí y tal intermediario, pues, la diferencia es bien grande, de verdad. Y está chévere, ¿sabes? Que podamos dar ese acompañamiento a la gente, pero lo que aspiramos es que la gente no tenga que ir acompañados para que reciban lo que por sí es un derecho a la calidad de vida, a tener calidad de vida como cualquier ser humano. Así que, ¿verdad? Es importante que existan este tipo de esfuerzos como lo que hacemos nosotros, la reducción de daños, pero la reducción de daños no es la eliminación de los daños. Exacto. ¿Verdad? Estamos aquí haciendo un damage control, como podemos decirle, asegurándonos de proveerles un poquito de esperanza, un poquito de mejor calidad de vida, un día a la vez, pero también implica que si queremos trascender eso y realmente atender las raíces del problema, tenemos que también entrarle por otros ángulos y buscar cómo generamos ciertos cambios en la forma en que se analiza este problema, en la forma en que se implementan y desarrollan las políticas, en la forma en que se corren los programas de tratamiento que actualmente están disponibles para la población, empezando por los que están bajo control y supervisión del Estado, cómo se puede atemperar a la realidad y a los objetivos, porque si, por ejemplo, tenemos un programa que pretende ayudar a las personas a bregar con una situación de uso problemático, ¿verdad?, o adicción, como le dicen en la calle, a la sustancia, pues tienes que ponérsela fácil a la gente. Entonces, si tú le empiezas a poner un montón de restricciones, como están hablando ustedes, o malos tratos, pues las personas realmente entonces van a ser mucho más reacios a interactuar, porque a nadie le gusta ir a lugares donde te tratan mal. Claro. A nadie le gusta, ¿verdad? Y entonces, cuando empezamos a cambiar esa mirada y empezamos a pensar de que esta persona podría ser mi hermano, mi primo, ¿sabes? Quien sea, ¿cómo me gusta? O podría ser yo. ¿Cómo a mí me gustaría que me trataran si yo tuviera un problema con esto y yo fuera a buscar un servicio? ¿Verdad? Y a veces
Y cuando yo estuve en mi maestría, haciendo mi tesis de maestría, estudiamos este fenómeno también de cómo a nivel de ciertas profesiones, en mi caso que soy trabajador social, hay un discurso de justicia social y progresista y de derechos humanos. Sin embargo, se le hace bien difícil a la gente hacer el clic y aplicar eso e integrarlo dentro de sus prácticas profesionales. ¿Por qué? Porque esto va más allá de solamente las opiniones que pueda tener el X o Y profesional sobre si está bien o no lo que tú estás haciendo o cómo ayudarte. Pero también hay unos reglamentos y hay unas cosas que rigen, y las leyes tienen mucho efecto. Las políticas públicas y sociales tienen mucho efecto sobre cómo la gente construye las ideas en su cabeza. Cómo interpretan un fenómeno como el uso de las sustancias, cuáles entienden que son las soluciones o cómo bregar con eso. Si no atendemos eso también, más allá de hacer la reducción de daño, que es bien importante, hay que también reducir los daños desde las políticas y desde las estructuras sociales que no tenemos bajo nuestro control, sino que hay, ¿verdad?, que dependen de muchos factores de la sociedad que se conglomeren, se pongan de acuerdo para que esto funcione. Y hemos visto, la abogacía es parte fundamental de esos cambios de política pública. Si la sociedad civil, si las personas, ¿verdad?, no hacen un esfuerzo abierto para que estas cosas cambien, eso muchas veces es lo que mayormente da la presión para que le den, ¿verdad?, la atención necesaria a esto, para que la política se vaya ajustando a lo que realmente son las necesidades. Y sabemos que en este tema, pues, la abogacía de ciertos sectores, pues, es un poco complicada. Vamos a llevarlo a términos concretos. Ahora mismo, esto que nosotros hacemos en Puerto Rico, intercambio de jeringuillas, de repartir pipas de crack, de repartir kits para hacerle prueba a tu sustancia, eso nosotros lo hacemos aquí y podemos hacerlo abiertamente. Hay lugares en Estados Unidos y en otros lugares del mundo donde está prohibido y tú puedes ir preso por esto, ¿verdad? Y esa es la importancia de que se haya peleado por esto, porque en Puerto Rico gente fue presa. Ahí va. O sea, de verdad, fueron arrestados, vamos, no fueron encarcelados, pero fueron arrestados por hacer intercambio de jeringuillas y hacer este tipo de trabajo. Y esa historia es bien importante tenerla bien presente. No todo es como ahora mismo, ¿verdad? Lo estamos trabajando y con la apertura. Para esto hace 10, 20, 30 años hubo personas ahí que estuvieron luchando. Y dejaron el cuero en eso y, ¿verdad? Es importante reconocer esa trayectoria porque subraya la importancia de la organización comunitaria, de la movilización y de que y que estemos claros y claras de que las cosas son así como son ahora, pero no significa que siempre lo han sido ni siempre lo van a estar así. Y eso depende de hacia dónde nosotros empujemos que se dirija el barco, ¿verdad? Esto es un barco en el que andamos. Claro. Podemos darle dirección, pero tenemos que entonces participar activamente de esto, hacer un esfuerzo consciente. Y creo que la reducción de daño, seguir conversándolo como un tema de interés social, es importante porque la reducción de daño no se limita a lo que hacemos de repartir jeringuillas y recoger las usadas, pero nosotros hacemos otras cosas también, ¿verdad? Que estaba mencionando Dago ahorita, de repartir los kits de Narcan para prevenir la sobredosis y intervenir. Y, por ejemplo, puede ser lo que se está haciendo en los ambientes nocturnos de llevar kits para hacerle pruebas de campo a la sustancia y que tú puedas saber más o menos lo que le estás metiendo antes de metértelo al cuerpo y decidir si tú quieres usarlo o no, para evitar, ¿verdad?, accidentes por sobredosis o cosas así. Pero también hay un montón de otras cosas que se están haciendo en otros lugares que podemos ver, terapias basadas en reducción de daño, donde el marco de la situación o de la terapia se basa en la compasión, en la apertura, en el no juicio, en la aceptación. Centrar a la persona como parte de su proceso, que la persona tiene poder de decisión, no es un profesional diciéndote estos son los pasos que tienes que seguir, sino que tú tienes el poder de tener esas metas claras de lo que para ti es importante, porque hablando de eso, ¿verdad? Académicamente y como estudiante que mencionaste lo de la maestría, siempre nos dicen, sí, la persona es quien decide, pero ¿cuánto realmente le damos de apertura para que pueda decidir lo que quiere hacer en este escenario? Hay veces que pensamos, no, pero es que esta persona lo que necesita es esto, esto y esto, pero en realidad sus necesidades van en otra dirección y la persona es la experta dentro de sus circunstancias, qué es lo que en ese momento necesita.
Por eso siempre cuando, ¿verdad? Cuando uno está en esa interacción con participantes, muchas veces ese rol de facilitación, no simplemente como que yo profesional te digo hacia dónde te va a dirigir, sino yo te estoy facilitando lo que tú entiendes que es tu proceso. Y por ahí nos vamos a encaminar. Es un acompañamiento, no es que yo te voy arrastrando, jalándote por la mano, sino vamos lado a lado, ¿verdad? Tú me dices lo que tú necesitas, yo como profesional tengo unos conocimientos y unas herramientas que quizás esa persona no conoce, y pues ahí donde entro yo, ¿verdad? No a decirle lo que tiene que hacer, sino tú me dices lo que tú quieres hacer, yo te voy a decir entonces qué hay disponible para que podamos encaminarnos en ese proceso, porque yo soy un personal de apoyo para ti, ¿verdad? Y eso es la visión que tenemos también de la reducción de daño del trabajo social, porque muchas veces pues el trabajo social viene de otro ángulo, que viene del disciplinamiento social, de someter a la gente a que cumplan con las normas y las leyes, porque si no lo haces de esta manera, pues vas a tener consecuencias con tu familia, con el Estado, ¿verdad? Con la sociedad. Entonces, pues cómo nosotros rompemos un poco ese esquema y empezamos a enfocarlo, como mencionaste, en el individuo, en su capacidad de autodeterminación, de tomar decisiones. Su fortaleza. Que muchas veces se ve impedido, se ve obstaculizada por el asunto de la necesidad de la droga para poder sobrevivir el día a día. A veces no permite que las personas quizás puedan pensar en todos los detalles de las decisiones que tienen que tomar, y a veces puede redundar en que tomen decisiones pobres. Claro. Puede suceder, pero entonces para eso estamos nosotros ahí, para reducir ese daño. ¿Cómo entonces podemos darle herramienta a la persona para que mejore su situación de vida y pueda dar un paso hacia adelante? Que uno de los lemas de la reducción de daño es que cualquier cambio es un paso positivo, ¿verdad? No importa lo grande o pequeño que sea, cualquier cambio que sea consciente que tú decidiste y lo lograste es un paso positivo, no importa en qué dirección sea. Puede ser dejar de usar, puede ser que antes usabas 10 veces al día y ahora estás bajando y vas por 5, y a lo mejor a alguien le puede parecer escandaloso, pero es un cambio, es un cambio, y siempre y cuando sea algo que la persona decidió y se está moviendo hacia allá, pues realmente ahí podemos ver que hay un potencial de que ocurran muchas otras cosas grandes, ¿verdad? Más allá de estas cositas pequeñas. Definitivo, definitivo. Y entonces, en el contexto de Puerto Rico y los servicios que se ofrecen aquí, ¿cómo vemos el panorama sobre la reducción de daño? Sabiendo y reconociendo que somos una colonia, muchas veces si en Estados Unidos se establece una política que tiene que incluir a todos los territorios, ahí caemos nosotros y pues el gobierno se tiene que mover en esa dirección. Para mí es un momento histórico, pero tenemos que ser también juiciosas y juiciosos, ¿verdad? En a qué dirección tomar esto y desde dónde llegan ¿verdad? Esas iniciativas, esas directrices y cómo es que la sociedad y organizaciones como nosotros, organizaciones comunitarias, cuánto poder también estamos teniendo en cómo ejercer la reducción de daños ahora mismo. ¿Han tenido algún pensamiento sobre eso? O también, ¿verdad?, cómo ahora mismo está impactando estos cambios a las comunidades que vemos. Yo te podría decir que tiene dos caras de la moneda, tiene sus aspectos positivos y negativos, el que esto sea un tema, ¿verdad?, vigente de conversación y de interés público a nivel pues de Estados Unidos por la relación colonial que tenemos con ellos. Eso implica de que si allá esto se está viendo como un problema, pues entonces aquí automáticamente ahí se hacen disponibles unos recursos para que se atienda este problema que allá tienen. Exacto. Yo te puedo decir por otro lado que llegamos tarde al party, sí, ¿verdad? Aquí el problema con la sobredosis, las muertes, ese asunto. Ya esta es la cuarta ola de sobredosis en Estados Unidos. Exacto. Y aquí habían pasado antes ya, claro, ¿sabes? Pero no se le había dado la atención que ameritaba. Afortunadamente ahora se está viendo algo de interés en abordarlo porque se ha convertido en un problema, un escándalo público a nivel político. Pero sin embargo, pues ¿cuánta gente no murió aquí antes de que se declarara la epidemia o lo que fuese que se declaró de la sobredosis, ¿verdad? Ahora mismo tenemos unos fondos del gobierno que están bajando y fondos de las demandas que se hicieron contra las farmacéuticas que producían los opiáceos sintéticos, ¿verdad? Pero siento que
estamos dependiendo demasiado de lo que viene de afuera y a la misma vez estamos teniendo que entrar en un choque a veces por definir, como mencionaste, los conceptos de la reducción de daños y cómo lo implementamos, porque con los dineros y los recursos que vienen también vienen directrices de cómo implementarlo y qué se permite y qué no. Entonces estamos hablando de reducción de daños, pero no nos permites comprar los equipos básicos para reducción de daños, como lo serían las jeringuillas, las pipas, ¿verdad? Y estamos poniendo los límites. Entonces, si podemos hacer la reducción de daños a medias, pues ¿qué realmente estamos haciendo? ¿Queremos atender el problema o solamente estamos buscando cumplir? ¿Verdad? Y eso es triste porque estamos hablando de vidas de personas, no estamos hablando de un asunto de relaciones públicas, estamos hablando de vidas de personas que literalmente fallecen, ¿verdad? A causa de las complicaciones que provoca el no atender este problema de otra manera. Creo que nos compete ahí a nosotros los profesionales y personas que estamos en el campo de reducción de daño, el seguir moviendo esta discusión, el incidir en espacios en donde se toman este tipo de decisiones, llevar la perspectiva de nosotros y nosotras, asegurarnos de que el concepto de la reducción de daños no se le arranque su esencia, su sentido, ¿verdad? Y que se convierta solamente en un eslogan más, una frasecita pegajosa, ¿verdad? Sino que pues realmente se mantenga fiel a su origen y su contenido, que es preservar la vida de las personas, reconocer el uso de drogas como algo normal en nuestra sociedad y cómo entonces evitamos que se conviertan en un problema mayor. Y sobre todo que las voces que estén llevando ese tipo de mensajes sean personas que hayan pasado por el proceso, que se reconozca y se le brinde el espacio a personas vocales en ese aspecto, que quieren aportar, que quieren ayudar a personas que conocen, ¿verdad? Que quieren mejorar la calidad de vida de muchas otras personas que pueden estar viéndose en esa situación ahora mismo. Así que eso también es súper válido. Sí. En ese sentido, todavía, ¿cuáles pueden ser áreas de oportunidad acá? Ya sea para organizaciones, ¿verdad? Sin esperar nada del Estado, del gobierno. ¿Cuáles son todavía áreas de oportunidad que piensan que todavía se puede expandir más la reducción de daños? Hemos hablado fuera de cámaras de cambios generacionales en cuanto a lo que es el uso de sustancias. No se limita solamente a lo que es el intercambio de jeringuillas, ya lo hablamos también. ¿Cómo más puede aportar la reducción de daños a personas que consumen otro tipo de sustancias? Y cuáles han sido los esfuerzos que, ¿verdad?, desde nuestra esquinita en Intercambios Puerto Rico, pues hemos podido trabajar. Yo por mi parte puedo ir aportando, ¿verdad? Hemos abierto la oportunidad de impactar personas en espacios nocturnos, como mencionaste ahorita, que en mi experiencia ha sido súper enriquecedora. Y creo que hay mucha apertura, ¿verdad?, y mucha gente consciente y reconocen que el uso recreacional no necesariamente tiene que ser riesgoso, que podemos buscar espacios para utilizar sustancias de manera recreacional sin que represente una amenaza a mi vida. Y, ¿verdad?, esos son los recursos que a lo mejor en ese espacio nocturno pues queremos aportar a las personas, que tengan mucha más educación de los riesgos que hay ahora mismo y cómo evitarlos. Así que por ahí rompo un poco. Nosotros estamos saliendo una vez al mes en las tardes y cogemos toda la tarde y vamos a diferentes negocios. Le damos Narcan y le damos las tiritas, los strips para hacer las pruebitas de fentanilo. Y en esos sitios donde vamos, pues el uso de opiáceos de manera inyectable no lo hacen, es más con pastillas. Que es el problema yo veo que ahora en esta generación, que le están más con y muchas de esas pastillas pues son adulteradas, no es lo que son. Y entonces pues le damos pruebas para eso y nos vamos al campo, porque muchas personas pues eso es lo que están ahora usando más que nada. Y eso yo creo que es bien importante, porque cada vez que vamos siempre nos piden las pruebitas y Narcan, porque mucha gente y muchas de esas personas lo hacen de manera recreacional. ¿Entiendes? Entonces esos son muchos que mueren, de momento personas jóvenes que no se levantan. Pues muchas veces son problemas de las pastillas. Sí. Y es bien normalizado porque, como dice Dago, se ha movido, ¿verdad? Hoy en día es bien raro que tú veas a alguien que haya nacido de mediados de los 90 para acá, que esté metiéndose drogas por la vena.
Es bien raro, es bien raro. Hoy en día son una minoría, o sea, de los que, de la casi 1,000 y pico personas que nosotros atendemos al año, yo te diría que son menos de 5. Exacto. ¿Sabes? Así que tenemos que ir adaptándonos a eso. Aquí, como te dije, estamos llegando tarde al party. Ahora mismo el uso de drogas en Puerto Rico se ha movido hacia otra forma y pues está bastante normalizado. ¿Quién no sabe qué es una 512 o una .30, ¿verdad? O una Oxy. Está en la cultura popular, es parte de lo que se conoce, que se hace, no se ve como algo. Tú le dices a una persona que se está metiendo una pastilla, una perco de esa, que eso es lo mismo que meterse droga, y la persona se va a escandalizar y te va a salir con algo porque no se ve igual, ¿verdad? Que tú te estés metiendo por la vena, que tú te estés tomando, pero en efecto tienen unos riesgos muy similares. Entonces, al menos hemos, ¿verdad?, un poco cambiado por ese lado, se ha vuelto más aceptable y como que no hay tanto prejuicio contra eso. Eso es un adelanto, pero a la misma vez pues seguimos, ¿verdad?, discriminando contra el que lo hace por otra forma y no lo vemos con la importancia, a veces no le asignamos la importancia o ¿cómo te podría decir?, la prioridad en nuestras mentes de que esto podría ser algo peligroso. Es como que no, si hay uno toma pastillas para todo, desde la tos hasta lo que sea, te tomas una pastilla, así que movernos hacia eso es el reto, porque creo que desde los esfuerzos gubernamentales de agencias, que son los que proveen muchas veces el dinero para hacer este tipo de programas, o que tienen la responsabilidad mayor en atender estas situaciones sociales, están viendo la data de hace 5 años atrás. Y no estamos entonces viendo en vivo lo que está pasando para tomar decisiones y hacer cambios ahora. Porque si no, vamos a llegar tarde, vamos a empezar a atender a los chamacos que están muriendo de sobredosis por pastillas en 10 años, cuando se vuelve un problema allá afuera. Y entonces, ¿cuánta gente no va a morir de aquí a allá? Esas vidas no valen. Definitivamente. Eso que tú dices es como la psilocina, la anestesia. Para finales de los 90, principios de los 2000, aquí en Puerto Rico tú ves a la gente mal, muriendo un montón en las cárceles. Y de momento, años después, 20 años después, más de 20 años después, entonces ahora que están viéndolo en Estados Unidos, ahora es un escándalo. Pero si aquí en Puerto Rico estaba de todos lados, tú pasabas por ahí, tú veías a la gente parado así, dormido como flamenco, que no se caían, ¿entiendes? Y con los pies así, las úlceras, los pies hinchados. Entonces ahora, como en Estados Unidos está pasando eso, entonces ahora es que están que los strips que vienen, los y eso es parte del colonialismo. Exacto. Sí, el colonialismo se basa en un principio fundamental y es la extracción de la colonia, de recursos de la colonia para beneficio del colonizador. Ahora mismo, por años no importó nada que estuvieran haciendo millones de dólares los narcos con la gente de aquí vendiéndole anestesia, ¿verdad? Y silacina y poniendo la salud de la gente en jaque. Ahora afecta ya a los americanos, ¿verdad? Principalmente a los caucásicos, los blancos, y pues se vuelve un problema. Pero sin embargo aquí, pues, mientras estuvieron sacándole dinero, no había problema con que se murieran toda esta gente. Estos son unos indios ahí, tú sabes, no importa, ¿sabes? Entonces, pues, esa mentalidad colonizadora también impide el que tengamos la capacidad o se permita a la población local de aquí generar otro tipo de cosas diferentes a lo que se hace allá. Definitivo. Porque tienes que cernirte a las reglamentaciones federales. Los federales pues, tienen todas las drogas, unas clasificaciones que hoy en día ya se entiende que no tienen correlación con su nivel de seguridad, ¿verdad? Y eso está cambiando, pero está a paso lento. Aquí las cosas se mueven, en la calle se mueven mucho más rápido de lo que se mueven a esos niveles. Entonces estamos llegando tarde. Es importante que en vez de estar llegando tarde, anticipemos las cosas, podamos prevenir y podemos hacerlo antes de que se vuelva un problema. Definitivamente, definitivamente. Mira, esta conversación ha sido súper buena, a mí me ha gustado, no sé a ustedes qué le ha parecido. Ya, súper, súper. ¿Algo que quieran culminar con esta conversación? No sé si sentimos que la dejamos a media, hacemos otro capítulo para rápido. Mira, pues yo me gustaría exhortarle a las personas que nos ven, nos escuchen, que tengan curiosidad y busquen un poquito, y si esto es algo que no les parece como loco o descabellado, pues que vean un poquito más, vean lo que se está haciendo no solamente aquí en Puerto Rico. Miren que esto es algo que se hace alrededor del mundo. Esto no estamos reinventando la rueda, estamos
tratando de aplicar el sentido común a los problemas que vemos y siendo pragmáticos, cómo resolvemos o cómo atendemos las cosas de una manera sana, que sea compasiva. Hablamos mucho de valores en este país, pues la reducción de daño tiene unos valores fundamentales y es el preocuparnos por el prójimo, ¿verdad? Preocuparnos por las personas que están a nuestro alrededor. El respeto, la empatía. Tanto por el que conoces como el que no conoce, ¿verdad? Y también que hagan lo que puedan, lo que esté a su alcance para ir transformando esta noción. Si tú tienes amistades, familiares que lo oyes haciendo comentarios despectivos sobre personas que ven que tienen problemas con las drogas, oye, no te cuesta nada el tú intervenir ¿verdad? Y compartir un poco de lo que tú conoces. No es que seamos arrogantes, ¿verdad? Y queramos que todo el mundo piense como nosotros, pero si tú tienes el conocimiento, compártelo, educa a otra persona, porque realmente pues así vamos produciendo un cambio poco a poco, mientras luchamos también en otros espacios para hacer cambio a gran escala. Definitivo. Mira, yo pienso que debe haber, tener más empatía con todo, pero partiendo, ya que es todo un estado cristiano, pues el primer mandamiento es amarte a ti como a tu prójimo. Y pues yo creo que es bien importante la cuestión del amor y comprender y tener empatía con los otros seres. Porque si tú ves a alguien en la luz o sea, bien mal, pero eso te afecta a ti. No es subirle el cristal ¿sabes? Acelerarle el carro, porque eso te afecta a ti y es un ser humano, es otra persona, ¿sabes? Es otro ser vivo. Entonces, pues yo, en verdad, esa hipocresía, pues como que es la que a mí me molesta mucho cuando yo digo a la gente juzgando a otro. Igual que el juzgar. O sea, tú no juzgues porque tú no sabes si le pasa a alguien, Dios no lo quiera, a alguien cercano a ti o a ti mismo. O sea, la vida cambia así, para bien o para mal. Y yo creo que ver las personas con un poquito de sensibilidad, humanidad y amor es bien importante. Porque son seres humanos y aunque nos piensen que no, afecta, ¿entiendes? Y una persona que está así en la calle está como si estuviera en la guerra, estuviera allá en Palestina o en Irak, por allá, en todo momento. Entonces, para coger bombardeo, pues lo que está haciendo es empeorando, no está mejorando. Y otra cosa es la cuestión de la educación a la juventud y explicarle de las drogas lo que hay, que sepan lo que es. Porque es triste que una persona se juquee o empieza un problema con droga cuando no sabe las consecuencias de lo que es. ¿Entiendes? Yo creo que es importante eso de buscar información siempre, lo que está pasando aquí y lo que está pasando en otros lugares. Y de otros lugares no es nada más Estados Unidos, a nivel mundial que están pasando un montón de cambios. Yo creo que es muy, muy importante. Definitivamente. Pues gracias por eso. Si desean más información pueden seguirnos en Instagram, intercambios_PR. Vamos a seguir trayendo más personas para tocar estos temas, así que gracias por habernos escuchado y esperamos regresar pronto.